Hola, estamos presentando una nueva edición de Marcados por la Historia. En el día de hoy vamos a hablar de la batalla de la Vuelta de Obligado. No casualmente, el 20 de noviembre es el Día de la Soberanía, en recordación de esta épica o de esta epopeya llevada adelante por un grupo de patriotas frente a las fuerzas anglo-francesas. Para tener una real dimensión de lo que implicó esta batalla, habría que contextualizarlo. En ese momento estaba Rosas al mando de la Confederación, quien había decidido no permitir, bajo ningún punto de vista, la intromisión de fuerzas extranjeras en lo que tenía que ver con la política y el territorio. Rosas fue un gran defensor de la soberanía nacional. Hay que tener en cuenta también que en ese momento el Estado argentino no existía como existe en términos actuales, es decir, vamos a tener que esperar a la Constitución del 53 y posteriormente a la aceptación de Buenos Aires en el 62 para que sí se consolide el Estado argentino como está configurado hoy formalmente. En esos momentos, Francia y Gran Bretaña, volvemos a los 40, 1840, habían llevado adelante lo que se llamaba la Entente Cordiale. Era una forma de administrar y de considerar políticamente que aquellos territorios que habían sido de colonias, en el caso de España, que estaba en franca decadencia, iban a pasar a ser dominados o política o comercialmente por ellos. En el caso de Gran Bretaña, bajo la idea de el libre comercio, del liberalismo político y de, causas humanitarias, justificaban su intromisión en distintos países. Hay que decir también que en lo que era la Confederación, en ese momento se llevaba un enfrentamiento muy fuerte entre unitarios y federales. Este enfrentamiento no era menor. Eran dos concepciones políticas ideológicas que van a tener consecuencias justamente, se van a observar nítidamente con la caída de Rosas, después de la batalla de Caseros en febrero del 52. Cuando se va a imponer sí un proyecto oligárquico liberal a manos de quienes habían enfrentado a Rosas hasta ese momento. Cabe destacar que aquellos enfrentamientos entre unitarios y federales tenían la curiosidad de que ambos bandos tenían la bandera argentina como estandarte, ¿no? En esos momentos Rosas decide que la bandera de la Confederación va a ser una bandera azul y blanca. Él mismo habla del color turquí blanco, con los gorros frigios en las puntas y un sol. Esas son las banderas que se van a llevar adelante como estandarte en la batalla de la Vuelta de Obligado. Por aquel entonces, Francia y Gran Bretaña van a decidir realmente avanzar sobre el territorio de la Confederación bajo el pretexto de la libertad de los ríos, la libre navegación de los ríos. En realidad el objetivo era bastante superior y hubiera tenido consecuencias bastante más nefastas para lo que hoy es nuestro territorio. Lo que se buscaba era la independencia de un Estado mesopotámico, es decir, una nueva segregación al territorio nacional. Hay que decirlo también, Rosas, que estaba en este segundo mandato, el segundo mandato de la gobernación de Buenos Aires va a ser de 1835 a 1852, fue un total defensor de lo que habían sido aquellos territorios que habían pertenecido al virreinato del Río de la Plata. Tal es así que no había reconocido ni la independencia de Paraguay y que había enfrentado al gobierno de, en ese momento, Oribe, que era quien representaba el máximo poder en el nuevo Estado uruguayo. En ese momento, Rosas va a apoyar a Rivera contra el gobierno de Oribe y va a bloquear el puerto de Montevideo, va a sitiar Montevideo. Bueno, estos eran temas que en la escuela nos abrumaban porque nos enseñaban todos los conflictos que había tenido Rosas. El tema es que justamente estos conflictos que Rosas había llevado adelante por las armas eran consecuencia de una visión de defensa de la soberanía nacional. Vuelvo al bloqueo, vuelvo a la intervención anglo-francesa. Inglaterra y Francia deciden entonces romper con las barreras que había establecido Rosas y penetrar a través del río Paraná, llegando hasta el norte, no solo
demostrando una fuerza sobre cualquier límite que se intentara plantear sin permiso, sino que iban a traer una gran flota mercante, que iban a vender sus productos y que se iban a llevar materia prima. Es decir, detrás de aquella intervención anglo-francesa hay un objetivo político, pero fundamentalmente hay un objetivo económico. Inglaterra con el tiempo se dará cuenta que este objetivo económico lo puede lograr sin necesidad de guerras, y bueno, surgirá lo que se llama el neocolonialismo, cuando va a través de sus representantes va a lograr establecer negocios muy beneficiosos para ellos a costa de la pobreza de los países que negociaban. La batalla va a tener lugar el 20 de noviembre de 1845. Hay una fuerza muy desproporcionada que se van a enfrentar. Estamos hablando de las fuerzas militarmente más poderosas, naval, económica, con el armamento más importante y tecnológicamente más desarrollado, contra un grupo de soldados héroes, prácticamente algunos casi desnudos, que van a pergeñar, van a pensar que la forma de evitar aquella irrupción en el territorio patrio era a través de establecer con cadenas un límite para que cuando se detuvieran los barcos poder bombardearlos desde 4 baterías que estaban puestas estratégicamente. Hay un tema que es muy interesante también, y que es que una vez que se rompe el bloqueo que estaba haciendo Rosas a Montevideo, parte de las naves de la flota de la Confederación van a ser usadas, como en el caso de la San Martín, contra el mismo suelo patrio. Otro detalle anecdótico, justamente, estamos cerca de la calle Garibaldi. Giuseppe Garibaldi va a ser uno de los que van a venir acompañando las flotas anglo-francesas, y que va a lograr penetrar por el río Uruguay y prácticamente saquear los pueblos que se encontraban a la vera del río. Giuseppe, digámoslo después, será un héroe de la revolución o de la independencia o de la unificación italiana, ¿no? Pero en este caso va a actuar prácticamente como un verdadero saqueador. Aquel combate, vamos redondeando un poco la idea, va a tener que ver con una muestra de heroísmo suprema, liderado por Mansilla, liderado por el coronel Rodríguez. Ese intento de impedir que las naves extranjeras penetraran en nuestros ríos no será posible. Aún así, aquella batalla perdida, podríamos decir que va a representar un triunfo, va a representar un reconocimiento internacional a la acción de Rosas, tanto en la prensa como en digamos, las máximas esferas de poder, y digámoslo también que va a terminar en un acuerdo que va a ser totalmente provechoso a lo que Argentina estaba buscando en ese momento, o a lo que la Confederación estaba buscando en ese momento. Va a haber un desagravio, va a haber posteriormente a la batalla 21 cañonazos de desagravio, va a haber un retorno de aquellas naves que habían sido tomadas. Tiempo después habrá una devolución de una bandera que había pertenecido al coronel Rodríguez, que la habían tomado los británicos cuando ya ningún soldado era capaz de resistir, porque vuelvo sobre el tema, aquella resistencia fue muy precaria frente a la fuerza tecnológica más armada, más importante del momento. Para terminar, me gustaría recordar también el tema de que, sin lugar a dudas, el intento de defensa de soberanía de Rosas marca una posición ideológica muy fuerte frente a lo que eran los unitarios. Los unitarios, en líneas generales, no tuvieron problema en entregar parte de lo que consideramos el territorio nacional a cambio de la intervención extranjera para así poder sacar a Rosas, ¿no? Tal fue el viaje de Florencio Varela a Inglaterra, cuando argumentando cuestiones humanitarias, pide la intervención de las potencias con el fin de sacar a Rosas. En esos momentos, es bueno recordarlo, había una casa Lafón que había contratado a Rivera Indarte, un periodista, para que describiera las atrocidades supuestas que llevaba a Rosas adelante. En esas tablas de sangre
Rivera Indarte hizo un listado de víctimas del brigadier Rosas. Aquel listado, digamos, se pagó un penique por víctima y no fue tomado en serio por ninguna de las potencias, teniendo siempre en cuenta que había, bueno, una visión de los unitarios que poco tenía que ver con la realidad de lo que ocurría. Aquella gran resistencia sirvió también justamente para marcar esto que estoy diciendo. Quedó claro que no todo el pueblo argentino era como los unitarios exiliados en el Uruguay planteaban en ese momento, y que los pueblos del interior no se levantaron para celebrar la intervención británica, por el contrario, resistieron hasta morir. A quienes les interesa el tema, recomiendo altamente un libro que salió hace poco tiempo, que se llama La Gran Epopeya, escrito por Pacho O'Donnell, donde se presenta toda esta gran epopeya y donde hay una visión también muy interesante de discusión histórica que tiene que ver con la negación que se hizo de esta batalla durante mucho tiempo en función de que la historia liberal o los historiadores liberales negaron que esto hubiera sido realmente una muestra de heroísmo y de defensa del territorio nacional, y por el contrario trataron de difundirlo como que fue un gran error. Espero que les haya gustado. Esto es una nueva edición de Marcados por la Historia y volveremos prontamente.